Gasparini, vamos a tirarnos una introducción general. A ver. Ya. Corría la década del 80. Ya. Y aquí había una fábrica. Aquí donde estamos mirando. Una fábrica, un paño grande, la fábrica de Cervecerías Unidas. Compañía Cervecería Unida, de Cervecería Unida. CCU. Exacto. ¿Y eran unidas porque eran las cervezas eran amigas? No. ¿Eran unidas por qué? Porque básicamente surge esa compañía de una serie de otras compañías que se unen y entonces termina llamándose Compañía de Cervecerías Unidas. El nombre es descriptivo. Podría haber sido Compañía de Amigos de las Lechugas. Compañía de hermanos... Perfecto. Y CCU hasta el día de hoy existe tal cual. CCU. Compañía de Cervecerías Unidas. Y hoy día, por supuesto, no solo hacen cerveza. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la década del 50, esto era periferia. Periferia. Claro. De tal punto que aquí había un bosque. Bueno, la calle El Bosque. Entonces, ocurre que, década del 80, estos dos paños, que obviamente por razones obvias la ciudad crece, y esta fábrica queda en la mitad de la ciudad. Y estas estaban sometidas a un seccional. Los seccionales son básicamente secciones de un plano regulador que tiene, podríamos decir, excepciones. ¿Me entiendes? Hola, que tiene excepciones, que tiene condiciones especiales. Por eso se llama seccionales. Una sección de un plano regulador mayor que dice, pero en este sector hay excepciones, hay variaciones de la norma, hay condiciones especiales. Y por lo tanto llega el momento, la industria cervecera se va a otra parte. Se va a la periferia. A la nueva periferia y por lo tanto queda vacante un gran paño. Ahora, hay que decirlo, ese gran paño... No era un paño público, no era un paño público. No, era privado. Claro. Y tenía infraestructura, tenía la fábrica antigua. Entonces, ¿por qué yo te lo estoy diciendo? Porque yo en ese momento, jovencito, lozano, soñé que esa fábrica tenía una vocación extraordinaria para transformarse en un polo de desarrollo cultural. Ah, perfecto. Claro, yo era estudiante de arquitectura, como te digo, lleno de ilusiones. ¿Y qué pensáis en un museo? Yo dije, pucha, que sería entretenido que virtualmente al centro del tejido, a 2 o 3 cuadras de Providencia, una fábrica de los años 50, 40, ¿sí? Con un lenguaje moderno. Y con un sector así como de parque. Al lado del río, al frente del cerro. O sea, pero imagínate la condición. Era imposible mejor. Y yo dije, ¿te imagináis que nosotros fuésemos como los alemanes o los franceses y remodeláramos aquello, hiciéramos un parque? A ver, yo tengo que ser honesto. Todo esto yo lo estaba diciendo básicamente porque había estudiado recientemente lo que estaba ocurriendo en Francia. Y en Francia había, por un lado, una inyección muy grande de capital y una suerte de plan estratégico para transformar, ¿sí?, ese París, el de los 80, en una ciudad relevante a nivel mundial. Y entonces estaban desarrollándose proyectos de índole cultural increíbles, como por ejemplo la Villette. La Villette. Ese parque. O sea, más que un parque. La Villette es básicamente un sector que está afuera del centro de París, en el 19, en donde se toma un gran paño y una fábrica. Ah, un matadero. O sea, queréis copiar la Villette. Exactamente. Entonces yo dije, ¿te imagináis que nosotros agarráramos esta fábrica aquí y la transformáramos en una suerte de la Villette, un parque diseñado a la usanza de ese momento? El de allá, la Villette, lo diseñó Bernard Tschumi. Imagínate, hizo la Folies, hizo la Cité de la Musique, una serie de programas maravillosos. Y luego este gran galpón industrial se transforma en la ciudad de la tecnología, una especie de gran mirador. ¿Y qué pasó con tu sueño? Bueno, yo ilusionado, de repente ¿Le propusiste a alguien tu idea? A mucha gente, pero yo soy un guarén. No te pescaron. O sea, ¿Y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos mejor un centro financiero? Así fue. Y efectivamente, don Abraham Zenerman, ya, él pensando en su cabeza gigantesca, digamos, dice, ¿por qué no hacemos un centro financiero? Perfecto. ¡Pum!
y se dispara esta idea y efectivamente don Abraham Zenerman adquiere, no sé si el paño completo o una parte importante del paño, pero yo tengo entendido que fue el paño. Fíjate que voy a seguir arriesgando. Creo que fueron alrededor de 42 millones de dólares. Ya, pues está muy bien ubicado, muy centrado. Oh, sí. Ya, ¿y qué es lo primero que construye? La Torre de las Industrias, si no me equivoco. Edificio de la industria. Ahí está, pues mira, ¿ves? Don Abraham Zenerman, ahí está firmado, ¿ves? En el año 2777. No, no, hombre. Este porte en ese momento era un rascacielos absoluto. Era el rascacielos más grande de Chile en este minuto. Y sobre todo muy moderno. Entiéndase, ¿no? Ahora, vamos. Entonces, compañero, empieza este inminente desarrollo de un centro de negocio y don Abraham no solo hace una torre, hace 2 torres, hace 3 torres y empieza a configurarse. Luego llegan otras empresas, compran otros paños, hacen otro edificio y se empieza a configurar. Y si tú te fijas, estas torres en origen, haciendo un poco de historia, es lo que Mies van der Rohe propone a principios del siglo XX, por allá por el año 40 y tanto, creo que 45 al 47, sí, él llega al 42 a Estados Unidos, Mies van der Rohe, uno de los grandes maestros modernos, desarrolla el concepto de glass block. Y es evidente cuando Bloque de vidrio. Un bloque de vidrio, glass block. Y mira cómo este glass block llega desde allá, desde el piso 20 y tanto, al suelo aquí, ¡fa! Y con un guardapolvo que le pusieron. Y digámoslo, esto lo hemos comentado otras veces, pero era algo que antes no se podía hacer porque las paredes eran parte importante de la estructura de los edificios. Sí, exactamente. El gran invento de los maestros modernos y específicamente Mies van der Rohe es que él disocia la estructura portante del edificio, o sea, la que lleva los esfuerzos al suelo, versus la estructura espacial, la que define las pieles, la definida por las pieles, ¿no? Y aquí es evidente, la estructura de este edificio es una grilla que está en alguna parte adentro, y luego esto está revestido con estos muros, cortinas de vidrio y que por supuesto lo hacen aparecer como un bloque de vidrio. Ahora, lo que tú también me has comentado muchas veces y a mí se me ha ido quedando de que la importancia no es la torre misma que puede tener beneficios, sino cómo llega al suelo. ¿Esta torre llega bien al suelo? Te lo vuelvo a preguntar, ¿esta torre llega bien al suelo? No, yo le habría hecho más Y cositas. básicamente no llega al suelo, ¿por qué? Porque uno esperaría que un edificio de este tamaño hubiese contemplado un zócalo que nutriera y mediara con el suelo. Claro. Esto es muy sencillo, no hay que ser un gran pensador, digamos, filósofo para esto. Claro, entonces uno diría, si esta torre viene aquí, uno esperaría que tuviese de esto mucho. Claro. Es decir, este zócalo, placa, que media entre esta torre, este gran volumen de vidrio, y el suelo, generando propiamente actividades, inyectando programas, efectivamente, y actividades a la calle. Porque el suelo no es una cosa que no haya nadie, sino que hay gente, seres humanos. Seres humanos. Seres humanos, Entonces, mira esa gente. Va ahí y se sacan una selfie. No entiendo por qué se van a sacar una selfie contra el efecto. pero mira qué creativas. Este fue el efecto más inesperado de los edificios de espejo, ¿o no? Mira, estamos improvisando la vida. Pero jamás alguien, don Abraham Zenerman en el año 1980, ni Mies van der Rohe, jamás imaginó, o el mismísimo Mies van der Rohe, que iban a pararse 3 niñas con un aparato para sacarse una foto contra el Sácate una espejo. foto con nosotros. Saquémonos una foto. ¿Quieres salir en nuestra foto? Sí. Listo. Yo creo que tú quieres Foto sacar la todo. foto. Listo. También. No, pero vamos, accedo. Pero accedo. A ver, ahí Accedo. estamos. Eso. Ya. Todas las fotos. Jamás pensaron sacarse una foto Jamás. con ustedes. Así que Ya pare, ¿y ustedes son amigas de dónde? ¿De dónde De son? trabajo. Sí, somos venimos de un evento del compañeras. trabajo. Sí. Estaban en un evento. Sí, por eso Vienen estamos así. copeteadas. No, ojalá. Venimos con desayuno encima. Trabajamos en Fundación Portas. ¿Qué es eso? Pues somos una fundación que trabajamos por la movilidad social, trabajamos con jóvenes de educación superior para que ingresen, permanezcan y se titulen de la educación superior. Maravilloso. ¿Y esa fundación está aquí? Esa fundación está en Pedro de Valdivia, cerca del Metro Ñuñoa, pero tenemos una alianza con Sofofa, tenemos alianzas con Anglo American, con colegios, Que con Sofofa está aquí. fundaciones y que Exacto. Sofofa. Bueno, Sofofa fue uno de los aliados estratégicos de don Abraham Zenerman, De los primeros- cuando efectivamente él desarrolló este polo financiero para Chile, para Santiago, el final de la década del 80. Oye, espérate, y aprovechando que ellas tienen cierta sensibilidad, Ajá. ¿qué les parece este lugar?
¿Les gusta este lugar? ¿No les gusta? ¿Qué les Sanhattan, parece? lo que se llama Sanhattan. Sanhattan. Me parece sorprendente. Yo soy de Puente Alto, del otro lado de la ciudad. Highbridge. Exacto, Highbridge. entonces este es un nuevo mundo para mí. Me parece sorprendente los contrastes de la ciudad primero, creo Ya, que... ok. Y sí me gusta lo nuevo que ofrece este espacio, lo verde, que son cosas que uno no suele ver en las periferias. Y cómo también se nota la concentración del poder en este lugar que me parece... Tiene ese significado. O sea, total. Pero se nota en la estructura, se nota en cómo finalmente se va conformando la urbe. En los espacios de poder hay una importante diferencia de cómo se conforma la urbe en los espacios que no tienen poder. O sea, ver cafeterías cada 100 metros, ver Pero- un montón de... Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, que Sí. dijiste algo clave, ver cafeterías, porque tú ves muchas cafeterías. Claro. Pero ¿no te pasa que este edificio sería infinitamente mejor si tuviese un mediador entre la torre y el suelo para que Ajá. aparezcan actividades como esa? ¿Te imaginas que aquí hubiesen buenas cafeterías, Claro, sí, el uso del mesitas espacio afuera? público como- Efectivamente, Sí. sería mucho mejor. Total. Es justo lo que yo le estaba diciendo a Ah, Comparini. mira. Y lo Esto otro que le es estaba lo que diciendo a Comparini, ustedes tienen que ir a trabajar. No, Lamentablemente. estamos igual. Bueno, es que las voy a Vamos a invitar, seguir, te las acompañamos voy a en este invitar programa. porque quiero que vean lo segundo que le iba a decir a Comparini. Me encanta. Mira, Ya sí. esto no era nuevo, no había que inventar mayormente nada. ¿Sí? Esto ya estaba inventado. ¿Y quién lo había inventado? Básicamente la cosmovisión, podríamos decir, gringa, de mediados del siglo XX, con la incorporación de los grandes maestros modernos en Chicago, ¿no? Llegan los grandes maestros modernos desde Europa a Chicago y ellos empiezan a desarrollar un modelo de ciudad y de arquitectura muy poderoso, entre los que estaba el Glass Block de Mies van der Rohe. El valor máximo era el valor del suelo. El suelo como un elemento continuo, como un elemento permeable, como un elemento que permita el tránsito. Qué cosa más sencilla. Cuando yo veo esto y veo que hay dos torres que además las diseñó la misma oficina y sin embargo no hay continuidad del suelo, no hay valor en el suelo. O sea, tú dices porque hay un estacionamiento en vez de otra cosa. Perdón, Comparini, si yo quiero seguir caminando aquí está cortado. ¿No te parece que todo esto debería ser un suelo continuo? Que incluso esos edificios son los que están dando la espalda hacia acá, son los que están en la calle Vitacura. Todo esto debería ser un gran suelo permeable, tal como lo es en Estados Unidos, en Chicago, en Washington, en New York. ¿Te fijas? Como se hizo acá, ahí cerca del Parque Araucano. Como se hizo efectivamente al frente del Parque Araucano. ¿Cómo se llama ese sector de Las Condes? Nueva Las Condes. Nueva Las Condes. Mira qué maravilla sería que yo pueda salir caminando de aquí y efectivamente tuviese un suelo continuo y permeable hasta la calle Vitacura, donde ellas seguramente van a ir a almorzar a la hora de almuerzo. Y entonces salís caminando y vais entre medio de estos volúmenes, hay efectivamente un diseño, hay áreas verdes, hay sectores para reposo, para los fumadores, banquitos, árboles. Sería maravilloso. Mira, sería fantástico, como decía Serrat. Pero estuvimos a esto de hacerlo 10 puntos. ¿Por qué? Porque las torres son torres y no va a pasar mayormente nada. A nosotros lo que nos parece relevante es que esas torres lleguen al suelo de una manera que sean capaces de aportar y luego que el suelo sea un valor intransable. Claro, que podamos habitar más ese espacio. Habitar, esa es la palabra, habitar. Queremos Es que- la calle, ¿no? es Como que- queremos habitar la calle. ¿Sabes cuál es? manifestación. La calle. Oye, le agradecemos mucho, que les vaya muy bien. ¿Cómo se llaman? Carolina, Francisca. Doris. Muchas Mira, gracias. Que estén muy bien. Chao, que les vaya muy que bien. les vaya bien. Gracias. Suerte. Chao. Chao, gracias. Tiene razón que es bien absurdo que esto haya quedado así como Pero es que por eso te estoy diciendo. Uno dice, porque además uno podría decir, no, lo que pasa es que esto se hizo en distintas oficinas, en distintas épocas. No. Ahora, y uno dice, y para atrás, mírate esa medianía de hormigón, por favor. Cuando al otro lado hay una calle relevante y que es todo parte de un tejido urbano que debería haber sido transferible, traspasable, permeable. O sea, ese para mí, si es que hay un pecado. El gran pecado. Ese es el pecado de Sanhattan. Y entonces seguimos con el mismo problema, mira. Claro, y entonces se hace una especie como de pequeña muestra, si quieres, de esta placa. Pero
si yo era el mismo personaje que iba a hacer todo, pucha, ¿por qué no amarré todas las placas? Las hice efectivamente permeables, traspasables, armaba una red de galerías comerciales, no sé, lo que quieras. Es curioso, es raro. No sé cuáles fueron las trabas que se le pusieron, porque a veces el arquitecto propone, pero el aparato burocrático y la permisología dispone. O tal vez no se le ocurrió, Román. Yo no tengo herramientas Claro. para ese juicio. Yo lo que estoy diciendo es cómo esto, de bueno, habría sido excelente. Ahora, está claro que esto tenía, en términos topográficos, un declive gigante, como mira el salto que se pega acá. Todo Santiago está sometido a esa misma pendiente. Cuando tú tomas la altura de la Catedral de Santiago en la esquina de la plaza versus la esquina de Bandera, y tienes alrededor de 1,20 m. Tanto, ¿ah? Esa es la pendiente de Santiago, que es lo mismo. Por lo tanto, aquí bastaba con haber hecho un proyecto para ir entendiendo cómo Oye, efectivamente se articulaba. Y el origen de todo se hizo con esa torre. ¿Con cuál? Se quedó con esa torre, CCU. Los dueños de la fábrica Sí. hicieron su torre aquí también, por supuesto, con grandes arquitectos como es Coco Bram, Alex Bram, el Flaco Leturia, David Bonomi, se me olvidan, siempre son muchos. Esa pero torre son muy bonita, buenos. que la vimos hace poquito desde el otro lado. Bueno, pero te fijas, volvemos a lo mismo. Mira entonces cómo estos pedazos de torre, cero servicio, cero conciencia del valor de la calle y del suelo, por favor. No, además, serio respeto por la gente que viene, no a trabajar, sino de visita. Mira el cartel, la visita se tiene que poner ahí en esa baranda y quedarse ahí mirando. No. No tienen para ninguna parte. Mira, aquí yo soy visita. Comparini, Yo vengo acá. Comparini. Soy visita y aquí. Está completamente loco. Mira, ahí, aburrido. Oye, no hay nada más que hacer, decís tú. Y me dice, ¿por qué estás aquí? Que soy visita.